Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un mega unboxing, ya que vamos a abrir todas las figuras de Guardianes de la Galaxia. Y la verdad no sé qué esperar de las figuras, porque aún no las saco de sus cajas, entonces las vamos a abrir juntos. Pero espero que sean una buena figura. Así que bueno, no me alargo más y mejor vamos con el video. Bueno, como les dije de un comienzo, este video no lo voy a hacer tan largo, ya que normalmente los videos me quedan como de 10 minutos cada figura. Y si contamos todas las figuras, tendríamos 7 más la de la figura buff. O sea, serían 8. Nadie quiere ver un video de 80 minutos, yo tampoco quiero editarlo ni renderizarlo, porque va a ser muy tedioso. Así que bueno, voy a ir uno por uno rápidamente, ya que yo creo que la mayoría de las figuras van a tener el mismo sistema de articulación. Una que otra va a cambiar, pero no me voy a extender mucho en ese tema como otras veces. Así que bueno, yo creo que vamos a empezar con las figuras que menos le interesan a la gente, o vamos a ir haciendo un mix, una que le gusta a la gente, una que no, una más popular que otra. Así que voy a sacar una figura para que veamos la caja rápidamente. Bueno, la primera figura que vamos a abrir va a ser la figura de Mantis, que la verdad está bastante bien, como pueden ver. Por un costado salen todos los personajes que traen una parte de la pieza buff. Por el lado de acá, que ya lo vimos en el inicio del video, trae una imagen del personaje. Y por la parte de atrás, el personaje con su parte buff. ¿Por qué voy a empezar con esta? Porque no logro notar bien qué tipo de articulaciones tiene. Y porque no trae ningún accesorio. Entonces va a ser una de las figuras más simples. Voy a pasar a sacar la caja para que la podamos ver. Y bueno, ya teniendo la figura afuera, lo más probable es que aquí le deje de cómo se ve la figura rotando. O a lo mejor simplemente lo dejo de esta manera, no estoy seguro aún. Ya que en proceso de edición a veces la idea cambian. La verdad la figura se ve bien, tiene buenos colores. Un poco simple, eso sí, podrían haberle puesto algún accesorio o algo por el estilo. Trae la pata de la pieza buff, que la verdad se ve bien porque trae buenas articulaciones. Entonces yo creo que va a ser una buena figura, pero bueno, ya vamos a ver cuando la tengamos completa. No hay mucho más que decir, así que voy a pasar directamente a hablar de las articulaciones. No voy a ir punto por punto de articulación para hacerlo un poco más rápido. La cabeza no puede girar en 360 grados por la melena que trae el personaje. Trae articulación de bíceps, 2 puntos de articulación en el codo, punto de articulación en la muñeca igual que todo. En la articulación de pecho no es ni buena ni mala, puede girar sobre su base. Entonces, sí, cumple. Lo único malo es que no trae articulación de cadera, ya que la suple con la del pecho. Y eso sí, no me gusta mucho porque podrían perfectamente haberle puesto articulación de cadera, ya que trae este cinturón y con eso se podría haber ocultado bastante bien. En cuanto a la articulación de piernas, son lo máximo que puede subir, tiene muy buena articulación. 2 puntos de articulación en la rodilla, pantorrilla y la tradicional articulación del pie. La verdad la figura no está nada de mal, pero sí le falta mucho un tema de los accesorios, ya que no se puede poner en poses de pelea o algo por el estilo, ya que no trae ningún efecto de ataque ni nada. Entonces no sé, podrían haberle agregado algún accesorio específico para eso, pero bueno, es un detalle. No se puede hablar más de la figura, así que pasemos a la siguiente. En la siguiente figura vamos a ir con Drax, que la verdad la caja está bastante bien. Ya como que nos acostumbramos un poco a este tipo de cajas, que son muy básicas, no se puede ver el personaje realmente como es. Y prácticamente la caja es completamente igual. Entonces solamente les voy a mostrar la parte trasera donde aparece una imagen del personaje, sus accesorios y la pieza buff. Así que bueno, la verdad voy a pasar a abrirla para que la podamos ver más de cerca. Bueno, en relación a la figura de Drax, la verdad es que la figura está mucho más linda. La verdad es muy parecida a la figura de Mantis, pero con un cuerpo masculino. Y la verdad es que se nota que está un poco mejor tratada el tema de las articulaciones y ese tipo. Y también algo que me gusta es que trae los accesorios de sus 2 cuchillos, que lo voy a dejar en la pose lo más probable, porque la verdad es que se ven muy bien. Y trae un detalle muy bueno que se los voy a mostrar cuando estemos viendo la articulación. Así que mejor vayamos a las articulaciones. Bueno, articulación de cabeza que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia abajo y hacia arriba tiene, pero no quiero forzarla porque viene un poco duro. Entonces no quiero, voy a tener que hacerle un tratamiento de calor para poder soltarle esa parte, así que no lo voy a hacer. Ahora en el momento lo voy a hacer después fuera de cámara. Trae articulación de hombro, bíceps, 2 puntos de articulación
en el codo, articulación de muñeca. En la articulación del pecho es algo que cambia en relación a la figura de Mantis. Entonces esto lo hace articular muy bien hacia abajo y hacia arriba también. Y trae la articulación de cadera, que lo hacen perfectamente escondiéndola con el cinturón. Podrían haber hecho eso con la figura de Mantis y no lo hicieron. Eso es un punto a favor en esta figura. Algo que sí me llama la atención, que no sé si el mío, el que trae ese detalle, o todas las figuras van a venir iguales, es que si logran notar la pierna en la unión del muslo con la pierna, eso debería ser rojo y llegar hasta abajo, y esta parte no está pintada. Eso es un detalle brutal, no sé si se les pasó, problema de calidad de Hasbro que nos tiene acostumbrados. 2 puntos de articulación en la rodilla, punto de articulación a la vista, no sé por qué, ya que la de los codos no lo son, o sea, lo más probable es que estas sean piernas reutilizadas o algo por el estilo, pero no tiene sentido que hayan puesto este punto de articulación a la vista. Y aquí viene el detalle que yo les decía, que se le pueden poner los cuchillos en la parte de la bota. Entonces en cada bota se puede poner un cuchillo, como es que lo usa el personaje. Eso me parece un muy buen detalle, ya que es primordial para este personaje y se ve muy bien, tiene de verdad una muy buena apariencia. Lo más probable es que ahora en este momento estén viendo una imagen con los cuchillos en pose de acción o algo por el estilo, pero está muy bueno. Una figura que la verdad yo no esperaba tanto y me sorprendió en el sentido de que se ve que está bien hecha y eso es algo que le suma demasiado a esta wave. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. En la siguiente figura yo voy a ir por esta de Adam Warlock. La verdad es que es una figura que se ve bastante bien, pero nuevamente no trae ningún efecto de poder. No sé si lo vamos a ver en la película con este traje así dorado o con el traje azul, porque no sé si ya es parte del equipo de los Guardianes de la Galaxia o no, ya que no recuerdo haberlo visto en la película de Thor Love and Thunder, que haya aparecido, si no mal recuerdo creo que apareció Groot y Star-Lord. Estoy casi seguro que no apareció nadie más, puede que haya aparecido Rocket, pero ya no me acuerdo. Pero definitivamente este personaje no estaba en ese como cameo que hicieron en la película en el inicio. Y bueno, mejor pasemos a sacar la figura para poder verla más de cerca. Esta figura la verdad que está bastante bien. Sí se nota una gran diferencia en el color de la cara con el color del traje. El del traje es como más café bronce y el de la cara es mostaza. No sé, la verdad no conozco mucho este personaje. Sé que tenía algo que ver con lo Eternal, si no mal recuerdo es un Eternal o es el hermano de Icaris o algo por el estilo, no estoy muy seguro. Pero no se ve nada de mal la figura, no sé, la capa tiene una muy buena pintura, se ve muy linda. Pero hay algo que no me cuadra al 100%, no sé si será el color, como tan mostaza el color de la piel o del personaje en sí, debiese ser más dorado, entonces no me termina de cuadrar al 100%, pero no es una mala figura, se ve bastante bien. Desde mi punto de vista, ustedes pueden dejar en los comentarios su opinión de esta figura y decirme qué tanto les parece. Así que bueno, voy a pasar a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Trae la misma articulación hacia arriba y hacia abajo, no está nada de mal. Trae punto de articulación de bíceps, 2 puntos de articulación en el codo, el punto tradicional de la muñeca. Y trae la misma articulación que trae Mantis en la del pecho, que es esta como de bola. Esta articulación es buena y mala. Me gusta mucho esta articulación, siempre y cuando también pongan la articulación de cadera, porque esto no es suficiente como para los movimientos de cadera o algo por el estilo. Entonces bueno, no está nada de mal la figura. Sí hubiese sumado mucho que le hubiesen puesto un par de manos intercambiables, igual que la figura de Mantis, porque si no trae ningún accesorio de pelea, ni efecto de poder, ni nada por el estilo, podrían haber agregado un par de manos intercambiables. En cuanto a las piernas, está bastante bien. Punto de articulación de los que nos gustan, que no son a la vista. 2 puntos de articulación en la rodilla, el punto tradicional del pie. La verdad es que la figura está muy bien tratada en ese sentido. Se nota de que invirtieron al menos en eso de no ponerle punto de articulación a la vista, que es muy bueno. Así que bueno, la figura no creo que sea de las mejores figuras que vamos a ver en esta wave, pero tampoco es de las peores, está bastante aceptable. Si ustedes quieren comprarla para hacer custom o simplemente para dejarla como esté, yo creo que vale la pena. No es una figura cara, está dentro de la wave. Y los accesorios que trae de la pieza buff es el casco de Cosmo y la colita. Entonces la verdad es que está bien, me gusta la figura, está muy buena.
Así que yo creo que sí aprueba. Pasemos a la siguiente figura. En la siguiente figura vamos a ir con Kraglin. Creo que así se pronuncia, no estoy seguro. ¿Qué les digo de este personaje? No es un personaje que todos estemos esperando, pero tampoco nadie le tiene hate, o sea, es un personaje extra más. Yo aún no voy a ver la película Los Guardianes de la Galaxia, pero al parecer es una muy buena película. Ya se me va a dar el tiempo y los recursos para ir a hacerla y la voy a ir a ver. Así que no sé qué tan importante sea este personaje en la película. Y por la parte de atrás tenemos al personaje en sí, con sus accesorios, la flecha y una daga, que eso está muy pero muy bueno, que así debiesen ser los accesorios de las figuras, y sumarle un par de manos intercambiables no sería nada de malo. O sea, de verdad, cuando una figura no trae ningún accesorio, por lo menos agregarle un par de manos intercambiables. Así que bueno, voy a pasar a ver la figura para que la podamos ver más de cerca. Bueno, muchachos, y ya teniendo la figura por fuera, la verdad es que no está nada de mal. Cometí un error, pensé que no me habían mandado el cuchillo, pero sí me lo mandaron. Y la verdad, la figura está completa. No sé qué decir de la figura. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, me gusta mucho la flecha, pero no me gusta que no se le pueda quitar el efecto, porque la verdad yo no suelo posar este tipo de figuras en pose de peleas. Generalmente las poso normales, o sea, con... ¿cómo explicarlo? En una pose relajada, normalmente muy característica del personaje. Nunca la pongo en una pose media extraña, pero tampoco de pelea, no me gusta. Entonces, al no tener las flechas sin el efecto, no la puedo poner que esté guardada. O sea, sí o sí la tiene que estar con el efecto, y eso no me gusta mucho. Bueno, le voy a sacar eso para que podamos ver en sí sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Punto de articulación de bíceps, que está bastante bueno. 2 puntos de articulación en el codo, con punto de articulación a la vista. Ya empezamos mal. Trae su cuchillito, que yo creo que van puesto acá atrás porque no está específicamente mostrado dónde va. Algo que le pasó a mi figura que no me gustó mucho, pero esto ya no es problema del proveedor, que vendría siendo el que le compro las figuras, sino problema de Hasbro, que su calidad ha bajado bastante. Por el mismo hecho de las cajas, ya no tienen el mismo proceso de calidad, y aún así antes recibíamos figuras con detalle. Pero por ejemplo, esta figura viene rota. Si lo logran notar ahí, trae ese problema. Ahora sí, no me había dado cuenta que me faltaba una luz. Entonces viene ahí como rota. O sea, eso no debería venir de esa manera. Está ahí levantado. Pero bueno, se disimula bastante bien. Yo creo que eso, si uno la articula demasiado, va a terminar rompiéndose. Así que es algo que no voy a hacer con esta figura. Punto de articulación de mano tradicional. Articulación de bola en el pecho, que es la que la hace girar, y hacia arriba y hacia abajo. Ya escucharon cómo suena, y eso es el juego que tiene acá. Creo que esta parte no está muy bien trabajada para la figura. La verdad, tiene muy poca articulación de pecho. En cuanto a las piernas, eso es lo máximo que puede subir. Tiene muy buena articulación. Puntos normales, punto de articulación a la vista en la rodilla, que son 2 puntos, y la tradicional punto de articulación del pie. La verdad, la figura no tiene nada del otro mundo. No es una mala figura, no es una buena figura, es una figura muy para completar una colección. Es parte del equipo, pero no es algo que uno diga, uff, dame 3. Es una figura que está muy regular. Yo creo que si Mantis tuviese mejores articulaciones y un accesorio, sería mejor que esta figura, pero para mí Mantis sigue siendo la más baja. No sé, es algo muy personal mío, pero es mi opinión, así que ustedes déjenme en los comentarios qué piensan. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Siguiente figura, y yo creo que esta va a ser mi figura de acción favorita de esta wave. No importa si viene bien o viene mal, sino porque es una figura que de verdad quiero hace mucho tiempo. Estuve viendo comprar un Rocket estilo SH Figuarts, porque la verdad, los únicos personajes que yo tengo de los Guardianes de la Galaxia vendría siendo el Groot que abrimos el otro día, el Groot que viene en Thor Love and Thunder, y el Star-Lord que viene en la misma wave de Thor Love and Thunder. Entonces la verdad es que mi equipo, los Guardianes de la Galaxia, está bien mal. Por eso esta wave me ayuda bastante para poder completarlo. Y este Rocket también es algo muy importante para mi colección. Eso sí, voy a tener un grave problema, que no sé cómo voy a agregar a alguna Gamora, ya que están a precio exorbitante e imposible encontrar una Gamora
a un muy buen precio, entonces no he podido. Ese va a ser el único personaje que no voy a poder agregar a la colección por el momento. A no ser que ustedes sepan de alguna opción o algo por el estilo, déjenmelo en los comentarios que me ayudaría bastante, ya que llevo mucho tiempo tratando de buscar una. Así que bueno, no me voy a extender más y voy a pasar a abrir la figura. Bueno, ya teniendo las figuras de... Este personaje es muy, pero muy importante para mí, de verdad. La figura de Rocket. La verdad es que está muy buena la figura. Yo pensé que se le abría la boca porque venía con las líneas marcadas, pero le estuve revisando bien y no se abre la boca, así que no vayan a cometer el error de forzarlo para tratar de abrir la boca. Pero la verdad es que está muy linda la figura, se ve bastante bien. A mí me gusta mucho. No sé si será por el hype que tengo ganas de tenerla, pero la verdad me gusta bastante. Yo creo que en esta sí vamos a ir un poquito más profundo con las articulaciones, ya que las articulaciones son específicas para este personaje. Y la verdad no tiene muchas articulaciones tampoco. Así que bueno, pasemos a las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy poquita articulación. Articulación de hombro que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Solamente un punto de articulación en el codo, pero se entiende también porque es una figura muy pequeñita. Articulación de mano que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que sí podría haber traído un par de manos intercambiables para poder poner la pistola o el ametralladora o lo que sea, el arma en ambas manos, pero solamente la puede poner en la derecha ya que es la única que tiene el gatillo puesto, en la otra viene semiabierta. Articulación de pecho que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación de bola, ya que es una articulación pequeña, está bien que se ahorren eso en esta figura. Trae articulación en la cola donde gira en 360 grados y hacia los costados, está muy bueno eso. Hay que tener un poquito con cuidado porque se puede sacar y el pin o el vástago, no sé cómo le llamarán a esto, es muy pequeñito, entonces se puede quebrar, trátenlo con delicadeza. En articulación de las piernas, esto es lo máximo que puede subir. Articulación de muslo que gira en 360 grados. Solamente un punto de articulación en la rodilla. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad la figura está muy bien, me gustó harto. Hubiese sido un detallazo brutal que hubiese podido abrir la boca, que hubiese traído esa articulación, pues porque lo hubiésemos podido poner en una pose gritando o algo por el estilo, vuelto loco, disparando, cosas así. Sí me hubiese gustado que hubiese tenido la otra mano también para poder ponerle una pistola o un arma, ya que podría conseguirle otra de una u otra manera y ponérsela ambas juntas. Sería muy bueno. Así que bueno, la verdad me gustó mucho la figura. Yo le doy 10 de 10. Pero esto es algo muy personal mío. Así que vayamos a la siguiente figura. Bueno, en la siguiente figura venimos teniendo a Nebula. Que yo sí tengo una Nebula, pero esta Nebula que yo tengo es la que vendría siendo de What If. Entonces no es tan parecido a esto. No me gusta mucho el accesorio de la cuchilla de esta manera. Así que yo no creo que la vaya a posar con eso. Por la parte trasera podemos ver que también trae una pistola y otra arma. Que yo creo que esta arma se la voy a terminar poniendo a Rocket de alguna manera para que tenga las dos manos con arma. Y a lo mejor la dejo con la pistola, simplemente. La verdad la figura no está nada de mal. Voy a pasar a abrirla para que la podamos ver más de cerca y a ver qué tal está la figura. Bueno, y aquí vendríamos teniendo a la figura. La verdad es que la figura está bastante bien. Me gusta harto el color, pero tiene un problema que siento que es el mismo cuerpo que Mantis. La verdad no se ve una gran diferencia en el cuerpo, solamente los colores. Sí, prácticamente es el mismo cuerpo, tiene los mismos tacones. Por los costados es igual, por la parte de atrás también. Yo creo que es exactamente el mismo cuerpo. No creo que cambie mucho, así que bueno, no podemos hacer nada en contra de eso, pero se ve bastante bien. A mí no me gusta mucho la apariencia de Nebula, la verdad. No me gusta que sea tan calva. Me da la sensación que es demasiado robótica. Y eso no me gusta. No me gustan mucho los cyborg. No soy de los que comparten mucho esa pasión. Hay gente que le gusta mucho ese tipo de personaje, a mí no tanto. Así que bueno, voy a pasar a las articulaciones para que podamos seguir viendo la figura. En la articulación de cabeza gira en 360 grados, tiene articulación hacia abajo y hacia arriba, está bastante bien. Trae articulación de bíceps, 2 puntos de articulación en el codo, articulación de muñeca, la misma articulación de pecho que traía Mantis, entonces la verdad es muy similar. Articulación de piernas, eso es lo máximo que puede subir. Gira el muslo en 360 grados, nada que no traiga otra figura.
con la articulación de pantorrilla, 2 puntos de articulación en la rodilla. Lo bueno es que son todos los puntos de articulaciones cubiertos. Trae 2 accesorios aparte de la pistola que ya la tiene puesta, que yo se la puse porque no venía tampoco en la mano ya puesta. Y que es la espada y esta suerte de rifle o ametralladora, no sé lo que vendría siendo. Es un arma de fuego o un blaster, que lo más probable es que yo se la ponga a Rocket porque quiero verlo con las dos con las 2 manos, con esta arma gigante cuando se vuelve loco. Entonces sí, yo creo que la voy a dejar con la pistola, me parece mejor así, y el otro arma a Rocket. Así que bueno, pasemos a la siguiente figura. Así que bueno, ya estando en la penúltima, sí dije penúltima, porque la última figura va a ser la de Cosmo, ya que la vamos a armar en este mismo video. La verdad que este es un personaje que también me gusta mucho, no me gustó tanto la cara del Star-Lord de Thor Love and Thunder. Hubo mucha gente que le echó mucho hate, no estaba tan mal la cara, sí estaba, no sé, no estaba de 100% bien, pero tampoco era para tanto. Este personaje en sí no trae ninguna pieza buff, o sea, es de estos típicos personajes que todos lo van a comprar porque es el personaje principal. Pero yo creo, yo no sé, yo no he visto la película, pero creo que por cosas que he logrado ver, porque he tratado de escapar de todos los spoilers y no me he hecho ningún spoiler o algo así, pero sí he visto una que otra imagen. O he escuchado también a la gente que habla que dice que Rocket es muy importante en esta película. O sea, yo creo que Rocket vendría siendo a lo mejor el personaje principal o no. Ya me voy a dar cuenta cuando vaya a ver la película, pero por ahora, por el momento, este vendría siendo el principal de esta wave. Entonces, la verdad que este está bastante mejor. Me gusta mucho cuando ocupa el abrigo largo, ya que es muy característico de Star-Lord de las películas, el que estoy acostumbrado. Pero este tampoco no está nada de mal, así que voy a pasar a sacarlo de la caja para que lo podamos ver más de cerca. Bueno muchachos, aquí tenemos la figura por fuera. No sé qué decirle de la figura, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Algo que extraño rotundo es que en la figura anterior trae en las piernas un punto como adicional para poder poner los blasters y que queden como pistolera. Cosa que este no trae y que los blasters son distintos, entonces tampoco traen ese hueco como para poder hacer eso. Otra cosa en contra son los puntos de articulación. Son todos los puntos de articulación a la vista. Algo que para una figura que podríamos llamar entre comillas premium, ya que no trae ninguna pieza buff, no debería pasar. No es una mala figura, tiene un muy buen esculpido de cara. Este sí se parece mucho más al Star-Lord que nosotros estamos acostumbrados a ver, más que la figura anterior de Thor Love and Thunder. Pero aún así, siento que le falta algo. No sé. No quiero ser muy crítico con la figura, así que mejor vayamos a ver sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, está muy apretada, y hacia abajo también. Toda esta figura viene en la cabeza muy apretada. Por eso no la he querido forzar, porque voy a tener que hacer un tratamiento de calor que no quiero que se me vayan a romper. La articulación de bíceps, 2 puntos de articulación en el codo, a la vista, que esto no me gusta para nada. El punto de articulación de muñeca tradicional. El pecho. Este pecho está bastante bueno. Estos pechos son muy buenos en el sentido de que te ayudan con las poses, pero tampoco. Yo prefiero esa como articulación de bola más la articulación de cadera, que muchos Spider-Man traen ese tipo de articulación y son muy buenas. En cuanto a las piernas, eso es lo máximo que puede subir. No está nada de mal, pero tampoco es la gran cosa. Punto de articulación de muslo, 2 puntos de articulación en la rodilla, la vista, que eso no me gusta para nada. Trae muy poco punto de articulación de bota, o sea, eso es lo máximo que tiene, no tiene más juego que eso. Y el pie normal, tradicional de Marvel Legends, ¿no? La verdad que no está nada de mal, pero tampoco digamos que es la gran cosa. Voy a ponerle sus blasters, lo más probable es que ustedes lo estén viendo en una pose o algo por el estilo. No sé qué pensar de esta figura, no me disgusta, pero tampoco me gusta, es una figura muy X, para ser una figura entre comillas premium, como nombré delante. Debería gustar porque estáis comprando estas figuras si no trae ninguna articulación de pieza buff o algo por el estilo. Te tiene que llamar la atención o te tienen que tratar de convencer por otro estilo, pero Marvel Legends o Hasbro no lo está haciendo. En cierta manera, no sé, no funciona muy bien la figura por lo que yo creo, o sea, no lo sé. No me gusta al 100%, pensé que iba a ser una mejor figura, pero bueno, no está nada de mal.
vale la pena comprarlo. Así que bueno, voy a pasar a la siguiente figura, que va a ser la figura de la pieza buff. Bueno, y en el último, que vendría siendo la pieza buff, viene así de desarmada. Yo voy a pasar a ponerle como creo que van las piezas, si no mal recuerdo. Creo que esta era la parte de adelante. Uf, van muy apretadas. 2000 años más tarde. Bueno, después de mucho rato, la verdad es que está muy dura esta figura. O sea, hay parte de la pieza que no puedo mover porque viene muy dura. Entonces le voy a hacer un tratamiento de calor para poder articularla bien, pero voy a ver qué articulaciones se pueden articular para que ustedes las puedan ir viendo. La verdad que está bastante bien porque tiene muy buena articulación. No es para nada una mala figura, pero sí tiene alguna limitanza como el tema del casco o ese tipo de cosas, la articulación de la cabeza. Tiene articulación de cadera que son muy buenos, las patas delanteras también articulan. Esta no se mueve, voy a tener que hacerle un tratamiento de calor. Es una muy buena figura, me gustó, pero me gustó mucho. Siento que solamente en esta parte de acá le faltó un punto de articulación como para poder ponerlo sentado o algo por el estilo, como se sientan los perros. Pero con solamente esta articulación no, le falta una aquí. Entonces no se va a poder poner a no ser que uno lo ponga así con las patas abiertas o algo por el estilo. Pero los perros usualmente no se sientan de esta manera. Entonces va a ser como un poco raro poder articular eso de esa manera, a no ser que esto lo ponga en la pierna de allá y esta de acá. Pero se va a ver raro solamente para aprovechar esa curva y poner la pata de esta manera para poder articularlo como que estuviese sentado, pero no creo que lo vaya a hacer. Voy a tratar de probar, pero no creo que se vea bien, así que lo voy a dejar como está para no intrusiar mucho la figura y que funcione como tiene que funcionar. Así que bueno, voy a pasar a poner a todas las figuras. A ver si las pongo todas juntas y vemos toda la wave completa. A ver si les gusta o no la pose final que las voy a poner. Bueno muchachos, para la parte final del video no los voy a poner en la base giratoria ya que no me van a caber todas las figuras. Como pueden ver hay una figura adicional que no está en este video porque ya hicimos su review. Si no mal recuerdo, ya tengo una lista de reproducción con todos los videos que conforman esta wave, que vendrían siendo 2. Ya que en este video sumamos todas las figuras de la web y no las vamos a hacer en videos por separado, para que no sea tan molesto subir cada 2 o 3 días un video. Es mejor mandarles todo el video de una y que lo puedan ver. Así que bueno, la verdad es una muy buena wave. A mí sí siento que vale la pena. No es como otras waves que uno llega al final y dice uff, cuántas figuras que de verdad no quiero. Mi problema ahora va a ser cómo voy a posar todas estas figuras en el lugar donde las tengo posadas. Yo creo que me va a ser muy difícil, así que lo más probable es que la empiece a guardar, ya que en un par de meses deberíamos movernos de casa. Entonces voy a empezar a embalar todas mis colecciones para no tener problema al momento de movernos. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, compartan, comenten con sus amigos, suscríbanse al canal, síganos en nuestra página de Instagram y nos vemos en el próximo video.